Nabila, de 15 años en Chascomús, Cielo, de 18 en Neuquén, Cecilia, de 42 y madre de 2 hijas en Santa Fe. Ahora se suma de Lomas de Zamora Vanessa, que hace 6 meses le prendió fuego su pareja con 4 hijos. Y la lista continúa, lamentablemente, de mujeres que mueren a manos de un femicida. Y está con nosotros Zoe Verón, que integra el equipo latinoamericano de justicia y género. Zoe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Te hago una consulta. Digamos, claramente, digamos, una mujer que sufre de violencia tiene que hacer la denuncia, ¿verdad? O sea, inmediatamente. La pregunta que te quiero hacer es, ¿esa decisión tiene que ser en un momento oportuno, tiene que ser en algún momento en especial, o puede ser en cualquier momento? Digo, luego de una discusión, antes de que vuelva de alguna manera a calmarse la tormenta, porque he leído por ahí de que, digamos, aparece el hecho de violencia y después hay como una luna de miel y después hay otra vez la violencia, digamos, como romper ese ciclo, ¿verdad? Exactamente. Cuando quienes trabajamos en temas de violencias contra las mujeres hablamos del ciclo de la violencia o el círculo de la violencia, que justamente refleja esto, ¿no? Un momento como de luna de miel, un momento de tensión, un momento en el que hay, digamos, un hecho de violencia concreto y después se vuelve de alguna manera a la luna de miel y así, ¿no? Y la idea también es que la mujer pueda verse que está en ese círculo de violencia para poder salir. Por lo general, los casos de denuncia se dan después de hechos graves de violencia y puede suceder que después, en la etapa de luna de miel, la mujer vaya y quiera retirar esa denuncia porque no considera que quiere seguir con eso. Claro. El desafío está en que el Estado, en sus distintas puertas y canales, pueda no dejar sola a esa mujer en ese momento de luna de miel, porque muy probablemente vuelva a llegar a un episodio de violencia y vuelva a la justicia o no llegue. ¿Y qué reflexión te merece lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Estas estadísticas que no terminan de cerrarse, todo lo contrario, cada vez aumentan más. Aumentan más y lo interesante es la diversidad, ¿no? Porque siempre hay un imaginario de que tienen cierta edad o que es en determinado lugar o posición. La realidad que nos muestran los casos es la diversidad en términos de edad, de región, de jurisdicción, la diversidad en términos de las formas, el cómo, quién es el agresor. Entonces, lo que nos da es la realidad de lo que son las situaciones de violencia contra las mujeres, de que no tienen ese sesgo que normalmente se creía, que eran ciertas mujeres de cierta edad, de cierta clase social, etcétera, ¿no? Claro. Y la justicia, digamos, el funcionamiento de la justicia que se está viendo hasta ahora, digamos, una mujer va y consigue una denuncia, pero esa denuncia no para al agresor, digamos. O sea, necesitaría como mínimo un oficial en la puerta, me imagino. Nosotros por lo general siempre hablamos de que la denuncia es como el final del proceso interno de esa mujer de reconocerse como víctima de violencia, pero es el comienzo de la denuncia en términos amplios, no solo en el Poder Judicial, sino también en cualquier oficina pública. Es el comienzo de la obligación del Estado de garantizar, ¿no? Porque el Estado se acaba de dar cuenta que esa mujer es víctima de violencia y tiene que, de alguna manera, activar todos sus mecanismos de políticas públicas que existen, incluidas la justicia. Es interesante saber que en muchos casos de violencia, de femicidio, hay mujeres que ya habían hecho denuncia y hasta que había medidas dictadas por jueces que no estaban, de alguna manera, viendo que esas medidas estén bien implementadas, ¿no? ¿Y qué pasa con la respuesta de la justicia después, cuando ya el femicidio ha sido inevitable? Hay 223 en lo que va del año, según la última cuenta oficial, y seguramente nos quedamos cortos por las noticias que van surgiendo en estas últimas horas. ¿Hay realmente condena para los femicidas? Habría que ver a fin de año cómo se da el tema de las condenas. La realidad es que la justicia en Argentina es lenta, entonces muy probablemente los datos sobre condenas de los femicidios de este año no estén para fin de año, pero digamos, por lo general, al darse en el marco de parejas o exparejas, al de alguna manera confesar los crímenes, eso hace un poco más rápido o más ágil esos procesos. Sin embargo, o sea, de nuevo, el proceso penal llega cuando la mujer no está y la idea es que el Estado active todos los mecanismos que tiene para que no se llegue a los femicidios, ¿no? De hecho, hay marchas, ¿no? Hoy en Neuquén, las hubo en Santa Fe, hoy al mediodía, a la tarde en Chascomús, a las 15 para pedir por la muerte de Nabila. El tema es que se llegó tarde, porque ya ellas no están. ¿Cuál es el mensaje tuyo como integrante de este equipo y pensando en las mujeres que pueden estar en una situación de violencia? Sí, el mensaje sigue siendo, como siempre decimos, poder tejer redes, estar acompañada, llegar a ese proceso de denuncia de la manera más fortalecida que se pueda y después
colectivamente reclamar a la justicia que dé respuestas acordes a las demandas sociales que tenemos, ¿no? Y que un poco se muevan de ese lugar de dictar una sentencia desde el escritorio y no ver que eso realmente se cumpla y poder evitar esos femicidios. Sí, un papel no lo frena todo, digamos, ¿no? Exactamente. Zoe, muchísimas gracias, No, gracias por gracias a acompañarnos. ustedes.